Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Empezaría diciendo que en este cierre de noviembre, los índices bursátiles tuvieron un muy buen mes en términos generales, quizá uno de los mejores meses del año. Hubo un rally muy importante después de las elecciones en los Estados Unidos y esto se capitalizó sobre todo en los índices norteamericanos, con influencia también en los europeos y algo en los asiáticos. Pero la semana que termina tuvimos una pequeña contracción del Nikkei del 0.2%, pero trae un acumulado en el año de 14%. El Shanghai Composite subió 1.32 y también acumula un rendimiento en yuans de 14.15%. El Eurostoxx sí sufrió una pequeña contracción, 0.42 y trae 5.71 en el año. Europa sí se ha venido retrasando, había alcanzado niveles de rendimientos del 11% y ahora lo estamos viendo en niveles del 6%. El Dow tuvo una magnífica semana, incremento del 3% para llevarlo a un rendimiento anual del 18.66. El Standard & Poor's una semana también buena, con un incremento de 1.38 y alcanzar un rendimiento anual arriba del 25%, y el Nasdaq un incremento moderado de 0.50, pero es el índice que más ha subido en los Estados Unidos, con un incremento anual del 26%. La Bolsa Mexicana de Valores desafortunadamente perdió 0.47 y con eso acumula una pérdida en el año de casi 13%. Es una de las peores bolsas del mundo. El peso ganó terreno, habíamos cerrado en 20.44, está cerrando ligeramente abajo de los 20.30 en esta semana, y el euro recuperó un poquito de terreno con respecto al dólar al subirse de 1.04 a 1.06. O sea que eso es lo que tuvimos en relación a la jornada bursátil. Pero yo creo que todo estuvo dominado o muy dominado por las declaraciones de Donald Trump en relación a subirle aranceles a México, Canadá y a China, lo cual desató comentarios absolutamente de todo tipo. En otras noticias salieron las minutas de la Fed y salió el índice del Personal Consumption Expenditure, que es el favorito de la Fed, donde dejó las cosas prácticamente sin cambio. Pero bueno, ¿por qué no empezamos a analizar lo que sucedió con las declaraciones de Donald Trump y cómo se fue modificando el panorama a lo largo de esta semana, que en materia de mercados fue relativamente corta por el feriado de Thanksgiving en los Estados Unidos? Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Bueno, recordar que fue una semana corta porque, como decías, estuvo cerrado el mercado norteamericano el jueves y la mitad del viernes. Esto hace que todos los datos económicos se concentraran en pocos días y, bueno, vimos mucho movimiento, sobre todo el miércoles. Pero lo que más movió a los mercados es esta amenaza de Donald Trump de ponerle 25 puntos de 25% de arancel a todas las importaciones que vengan de México y de Canadá, y 10% adicional de arancel a China, vinculando esta medida a el flujo de personas inmigrantes indocumentadas al país. Y entonces un arancel de este tipo pues distorsiona todo y hace impensable pensar hasta dónde pueden llegar estos efectos. O sea, si regresar al pasado, y por supuesto tuvo un impacto negativo en los mercados financieros. Después, las dos mandatarios, tanto de Canadá como de México, hablaron con Donald Trump, trataron de mitigar esta situación, diciendo, bueno, ¿qué te preocupa? Estamos trabajando con la frontera sur de México para evitar estos flujos, podemos coordinar cómo evitar que lleguen insumos del fentanilo a México, cómo tratar de evitar que llegue la droga. Bueno, más o menos Donald Trump anunció que tiene acuerdos con los dos países y se tranquilizaron un poco los mercados. Sí, yo creo que se moderó bastante la preocupación, el diálogo creo que dio frutos. Yo me atrevo a pronosticar que finalmente eso que nos puso como una gran amenaza
no va a suceder, o por lo menos no en la magnitud. Sin embargo, creo que él logró lo que quería y era fijar la agenda, ¿no? Y lo hizo. Y sentó a Canadá y a México a hablar con él y a lograr compromisos, ¿no? Qué tan fuertes, qué tan válidos, no soy experto en eso, pero en eso sí tuvo él el liderazgo de decir, a ver, esta es la agenda y esto es lo que me preocupa y no me quiero enredar en otros temas, ¿no? Ahora es un personaje muy difícil porque además él interpreta las cosas o por lo menos las dice de una manera cuando a lo mejor fueron de otra, ¿no? Por ejemplo, en la plática con la señora Sheinbaum, que creo que al final fue una buena plática, bueno, pues él la interpreta como que ella se había comprometido a cerrar las fronteras, ¿no? Creo que en forma bastante prudente ella hizo ver que no, ese no había sido el compromiso. México se compromete a administrar los flujos, cosa que viene haciendo desde hace tiempo para que estos migrantes no lleguen a la frontera de Estados Unidos, lo cual es muy distinto a cerrar las fronteras. Sin embargo, el objetivo además es el mismo, ¿no? Porque un cierre de fronteras, bueno, también es equivalente a un esfuerzo enorme por detener los flujos y que los migrantes no lleguen a la frontera norte de México con Estados Unidos. Pero bueno, son maneras de interpretar las cosas y decirlas a quien quieres que te escuche. Pero bueno, yo creo que sí tenemos que aprender que hay que conocer más a Trump, estar muy unidos para presentar un frente común, tener argumentos muy poderosos en relación a por qué decimos lo que decimos y qué es lo que estamos dispuestos a comprometer y enseñarle pues los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Yo creo que Trump no es tonto, evidentemente tampoco come fuego y entonces va a tener mucho cuidado en no darse un solo, o sea, él solo un tiro en la pata porque si ganó porque logró bajar la inflación, pues va a quedar como muy mal si al final implementa medidas que lo que hagan es que la inflación rebote, ¿no? Y el único responsable va a ser él. Por ejemplo, estas medidas de carácter arancelario tan severas, pues el que las va a pagar es el consumidor norteamericano, ¿no? Independientemente de que a nosotros nos hagan trizas, ¿no? Los que van a pagar el impuesto del 25% son todos aquellos que importan los productos que van desde México hacia los Estados Unidos. Entonces, yo sí tengo la esperanza o el optimismo moderado de pensar que de aquí al 20 de enero que el señor tome posesión, pues el discurso va a ser ligeramente menor. Ahora, en Sí. cuanto a las minutas de la Fed, bueno, pues dijeron lo que ya sabíamos, que el ciclo de baja continúa, pero que las bajas van a ser más moderadas. Ahí yo creo que no hubo ninguna sorpresa. Y luego el Price Consumption Expenditure, el índice que mide la inflación de lo que consumen en forma más importante los norteamericanos, pues se mostró en 2.3 contra 2.2 del mes anterior, lo cual valida el pequeño rebote que habíamos visto en el índice nominal que nos dieron a conocer hace 3 semanas. O sea que eso no nos da pistas de qué va a ser la Reserva Federal en el mes de diciembre. Yo quisiera adelantar y oír tu comentario. Yo pienso que en México, a diferencia de Estados Unidos, veo más claro que Banxico pueda bajar la tasa de referencia del 10.25 al 10%, para que iniciemos enero en un 10%. Y en Estados Unidos, pues no me atrevo a decir que la probabilidad es un poquito mayor de que la baja disminuya, pero casi es una moneda en el aire, casi es un volado, ¿no? Las probabilidades creo que están 55 a favor de la baja y 45 a favor de la no baja, entonces está muy, muy pegadito, creo que es un volado lo que vamos a ver. Ahora falta información, no tenemos todavía la inflación de noviembre, que seguramente se va a conocer antes del día 18, que es cuando se celebra la Junta de Gobierno y va a ser una información determinante y muy importante. Y también vamos a tener los datos del empleo de noviembre, que saldrán seguramente la semana entrante y también van a ser importantes para la decisión que tome la Reserva Federal. ¿Qué opinas, mi querido Jorge? Sí, nosotros creemos que la aguja se está inclinando a tener toda una baja de 25 puntos base por parte de la Fed. Eh,
Claro, el mercado está un poco nervioso por Trump, está un poco nervioso por las medidas, pero las medidas no van a venir, no van a provocar una inflación inmediata. Yo creo que la Fed sí tiene espacio para por lo menos en diciembre bajar y reevaluar sus siguientes pasos hacia adelante. Lo que ya nos advirtió es que puede tomar pausas en los siguientes meses y que no necesariamente van a ser seguidas las bajas. Para el caso de Banxico, Banxico en su reporte trimestral dio pie a la posibilidad de incluso bajar más de lo esperado. Se esperan 25 puntos base baja en diciembre, incluso puede bajar más. Entonces, tiene un poco más de espacio Banxico para bajar, aprovechando que la inflación está de manera correcta. Porque, como lo hemos dicho, lo dijimos hace algunos meses, se le puede complicar el escenario en cualquier momento, entonces hay que aprovechar las veces que el mercado te lo permite. Si me permites un último comentario sobre Trump, Sí. lo que estamos viendo acá, este es un Trump un poco más severo, o sea, porque no tiene menos restricciones, tiene menos compromisos políticos, tiene menos ataduras, está ganando bien todo el Congreso que tiene, o sea, sí es un Trump más peligroso. Ahora, el mercado ya lo conoce cómo negocia y entonces por eso no se apanica del todo con todo lo que hace. Lo que sí creemos es que va a adelantar, como dices, su agenda y va a usar a sus socios, en especial a México, es el villano cómodo, ¿no? O sea, es decir, todos mis problemas los voy a poner con México, voy a crear problemas donde no hay y yo soy el que va a tener las resoluciones y va a tener las respuestas. Así es como trabaja. Entonces, toda la resolución la va a exponer al público. Entonces, es muy importante la respuesta que das, cómo te conflictúas con él, porque eso va a definir que no te afecte de la menor manera. Vamos a tener que tener un gobierno defensivo y eso no nos salva que el mercado tenga un comportamiento volátil a todas sus declaraciones. Gracias, muy buen comentario. Oye, quiero cerrar nada más, no olvidando que hubo una muy buena noticia y que fue el cese al fuego entre Israel y Hezbollah, ¿no? Luego nada más nos fijamos en lo malo y no en lo bueno. Claro que el conflicto sigue porque la guerra con Hamas continúa, pero bueno, yo creo que es un adelanto importantísimo el que se haya cerrado ese frente y empecemos a ver las cosas mejorar en lugar de empeorar. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo muchísimas gracias a usted que nos ve todas las noches, todas una vez a la semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias.